Bueno, bienvenidos a esta nueva tutoría de semiología. Mi nombre es Martín y hoy vamos a trabajar sobre los artículos de Vitale y de Peirce. En los contenidos anteriores ustedes vienen leyendo sobre la teoría del signo de Saussure y cómo Saussure concibe al signo como un signo diádido con dos partes y siempre contemplado dentro de la lengua. El sentido entonces forma parte del signo y sería el significado. Peirce es otro de los pioneros de la semiología y lo que va a proponer, a diferencia de Saussure, es un signo que consta de tres partes, un signo triádico. Y además no se va a circunscribir únicamente a el signo dentro de la lengua, sino que va a plantear un concepto de signo más abarcativo, es decir, va a contemplar como signos sonidos, aromas, imágenes y un montón de otros elementos. El sentido, a diferencia de Saussure, va a estar también conformándose como dentro de un proceso semiótico y este signo triádico va a contemplar estas tres partes. La otra diferencia importante entre las teorías de Peirce y Saussure es que Saussure concibe al signo y a su sentido dentro de la lengua. Entonces, cuando alguien quiere comunicar algo, tiene que seleccionar el signo y mencionarlo, y de esa manera va a estar implícito en esta comunicación el sentido. En el caso de Peirce, su idea del signo triádico va a plantear un proceso un poco más complejo. ¿Cómo es esto? Nosotros percibimos algo, una imagen, un aroma, una sensación, un sonido, y a eso eso nos va a generar una imagen mental, una respuesta dentro nuestro, decodificándolo, que vamos a llamar el objeto. Esa situación va a generar un nuevo signo más complejo que es el sentido que le estamos dando a esa percepción y a ese objeto que se asoció a ella. Señalada esta distinción entre la concepción de signo que van a tener Saussure y Peirce, vamos ahora a ver qué conceptos vamos a desarrollar en esta clase. Por un lado, primero vamos a ver las tres partes que componen el signo y para eso es importante entender que vamos a empezar a usar ya terminología específica de la disciplina. En el caso de Saussure será entonces significante y significado. Como habíamos visto en la clase anterior, significante es la materialidad del signo y significado es el sentido que ese signo va a tener. En el caso de Peirce, en cambio, él va a plantear un signo triádico que va a tener tres partes y que vamos a ver a continuación. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de la segunda tricotomía propuesta por Peirce. Peirce va a clasificar los signos de acuerdo a tricotomías. No nos interesan la primera y la tercera, vamos a desarrollar en la materia y en la cursada solamente la segunda y eso lo vamos a ver en un ratito en esta clase. Por último, vamos a intentar aplicar estos conceptos, las tres partes del signo triádico de Peirce y la segunda tricotomía con la cual él categoriza los signos en ejemplos concretos que podemos interpretar o percibir de nuestra vida cotidiana con la idea de que puedan fijar y analizar más adelante comunicaciones más complejas. Entonces, avancemos con la primera parte. Peirce es un autor estadounidense, nacido en el siglo XIX, y su acercamiento al concepto de signo proviene de la filosofía. Lo que le preocupaba era entender cómo los elementos del mundo y de la realidad que nos rodea se manifiestan en nuestra mente. Peirce equipara signo con pensamiento, lo cual es un punto muy importante para comprender su desarrollo teórico y contextualizar sus ideas. El signo es para Peirce un proceso mental, que se desarrolla de la siguiente manera. Atención que acá van a aparecer los tres elementos que componen el signo. Alguien percibe el representamen, lo asocia en su mente con el objeto y esto produce en su mente un signo más elaborado, denominado interpretante. Entonces, representamen, objeto, interpretante. Estos son los tres elementos que componen el signo según Peirce. Veamos un poco más en detalle de qué se trata cada uno. El representamen es aquella parte del signo que podemos percibir con los sentidos, que escuchamos, que olemos, que tocamos, que vemos. Por ejemplo, si hablamos de una señal de tránsito, el representamen es el cartel que está en la calle o al costado de la ruta. El olor a pan cuando pasamos por una panadería también podría ser un ejemplo de representamen. Las letras escritas o impresas cuando leemos serían otro. Se trata de la parte material del signo, aquello que percibimos y que produce en nuestra mente una asociación con un segundo elemento que está ausente. No está presente en el contexto de la semiosis, el representamen siempre se refiere a algo diferente a sí mismo. No se puede representar una manzana con una manzana. Sí se puede representar una manzana con el dibujo de una manzana. Dijimos entonces que aparece un segundo elemento. Este segundo elemento es el objeto, aquella cosa que es representada por el signo, a la cual alude el representamen. Y que surge en la mente de quien percibe el representamen por asociación. Si veo un cartel con una cruz verde en la calle, sé que se refiere a un tipo de comercio en particular. Lo asocio con una farmacia. Si paso por una ventana y huelo a pan, lo asocio en mi mente con pan caliente. Alguien está horneando pan.
Es decir, que el primer paso es la percepción del representamen. Sigue este segundo paso, que es la asociación del representamen con un objeto. En una conexión mental no hace falta haber visto la farmacia con anterioridad, ni ser del barrio. Con ver el cartel me entero de la presencia de una farmacia en una proximidad. Si veo una señal de tránsito con una vía y un tren, sin haber recorrido nunca ese camino, sé que más adelante habrá un paso a nivel. Tenemos entonces los dos primeros elementos, vamos al tercero. El interpretante surge en la mente de quien percibió el representamen y lo asoció en su mente con el objeto. Es un signo más elaborado, que surge del proceso semiótico particular. Esto es muy importante porque cada signo en particular es irrepetible. No hay dos interpretantes exactamente iguales, porque cada semiosis se da en un contexto, en una situación particular. El interpretante puede ser un pensamiento, una combinación de ideas o incluso una reacción física. Vamos a ver algunos ejemplos, pero no perdamos de vista esto que mencionamos recién. Cada acto semiótico es único, con lo cual es difícil pensar el interpretante en un ejemplo, que justamente carece de un contexto real. Si bien dijimos que esto no tendría sentido careciendo de un contexto real, vamos a intentarlo. Si escucho la palabra fuego, percibo este representamen. Lo asocio en mi mente con el elemento fuego, fenómeno de luz y calor. Pero, ¿qué pasaría si lo escucho de alguien con quien me cruzo caminando en la calle con un cigarrillo en la mano? ¿Y qué pasaría si lo escucho de alguien que sale corriendo de una habitación en la cual yo pensaba entrar o un espacio por el cual pasaba? Tenemos un mismo representamen, un mismo objeto, pero el interpretante será muy diferente en cada caso. En uno voy a sacar un encendedor si lo tengo o disculparme por no tenerlo. Y en el otro voy a salir corriendo seguramente. Si retomamos el ejemplo de la farmacia, veo el cartel verde, lo asocio con la presencia de una farmacia en ese lugar y el interpretante podría ser ir en esa dirección para comprar el remedio que necesito o guardar la ubicación del negocio mentalmente por si la puedo necesitar en otro momento o recordar la pregunta que me hizo un amigo y enviarle la ubicación de la farmacia. Vemos cómo un interpretante depende no únicamente de los otros dos elementos, el representamen y el objeto, sino también de la situación particular en que aparece el signo, del contexto. Pasemos ahora a la segunda parte propuesta para este video. Vamos a ver la segunda tricotomía propuesta por Peirce. Este autor hace diferentes clasificaciones de los signos en ternas, en grupos de 3, siguiendo diferentes criterios. A nosotros nos ocupa la segunda tricotomía. No vamos a estudiar las otras dos durante esta cursada. En el texto de Vitale van a encontrar la explicación de las 3 tricotomías. Léanlo para saber de qué se trata. Pero nosotros nos vamos a ocupar únicamente de la segunda. Peirce divide los signos en íconos, índices y símbolos según el tipo de relación que el representamen mantiene con el objeto. Si esa relación es de semejanza, es decir, hay una similitud entre el representamen y el objeto, estamos en presencia de un ícono. Los dibujos y las fotos, por ejemplo, son los más claros ejemplos de íconos. En el retrato dibujado de una persona guarda una relación de similitud entre el representamen, que sería el dibujo, y el objeto, que sería la persona retratada. Lo mismo sucede con las fotos. Hay una similitud entre la fotografía y aquello que se fotografió. Tenemos en segundo lugar los índices. En este caso, la relación entre el representamen y el objeto es de contigüidad existencial o de causa-efecto. Por ejemplo, una huella de un pie en la arena es una consecuencia de que una persona haya pasado por ese lugar. Es decir, que entre el representamen, que sería la huella, y el objeto, que sería el paso de esa persona por ese lugar, hay una relación de causa-efecto. Si retomamos, por ejemplo, el olor a pan, que mencionamos al principio, también en este caso se trata de un índice. Es el mismo pan que despide el aroma. También hay en este caso una contigüidad existencial entre el representamen, que sería el aroma, y el pan recién horneado, que sería el objeto. Otros ejemplos de índices que podemos mencionar son los sonidos que hacen los insectos. Todo aquello que llame la atención también es un índice, dice Peirce. Los colores llamativos en las señales de tránsito, por ejemplo, son índices. En algún momento podemos considerar a las fotografías índices. Hoy en día, con la presencia de tecnologías que permiten crear imágenes fotográficas de objetos no existentes o personas no existentes, ya no puede darse esto por sentado. Si la relación entre el representamen y el objeto es de tipo convencional, es decir, que hay algún tipo de ley o costumbre por la cual representamos un determinado objeto de esta manera y no de otra, entonces estamos en presencia de un símbolo. Es el caso más claro del símbolo, son las palabras de nuestra lengua, que como aprendimos con Saussure son puramente convencionales. Otro ejemplo de símbolo que podemos mencionar son los logotipos de las marcas y las señales de tránsitos. En ambos casos, entre el representamen y el objeto hay una relación convencional. Para terminar con este punto y pasar al análisis de los ejemplos, hay que tener en cuenta que un signo puede mantener más de un tipo de relación entre el representamen y el objeto. Es decir, que hay casos de signos que tienen los 3 tipos de relación, como así también pueden aparecer 2 o solo una. En el autotest sobre los conceptos de Peirce tienen varios casos para analizar.
acerca de cómo se presentan estas relaciones en casos concretos. Muchos de estos casos tienen más de un tipo de relación. Les recomendamos hacer el autotest para practicar en profundidad este tema. Pasemos ahora a la última parte de la propuesta de este video. Vamos a tomar 3 ejemplos de la vida cotidiana y vamos a revisar en cada caso cuál es el representamen, cuál es el objeto y cuál es el interpretante. Y también vamos a ver en cada caso cuál es el tipo de relación que el representamen guarda con el objeto y si se trata de un icono, un índice o un símbolo. Tenemos absolutamente naturalizado el funcionamiento de los signos. No necesitamos conocer a Peirce ni a ninguno de sus conceptos para comprenderlos. Pero lo que nos interesa es ver un poco más allá. Entender cómo podemos aplicar los conceptos de la semiología para entender en profundidad procedimientos que hacemos naturalmente. El primer ejemplo que vamos a trabajar es la luz testigo que aparece en el tablero de un auto cuando nos estamos por quedar sin combustible. Sin saber nada de semiología, veo esta luz que suele ser roja, amarilla o naranja en el tablero y sé que me estoy quedando sin combustible. El representamen en este caso sería este surtidor de color rojo o naranja generalmente y esto es lo que voy a percibir. Una vez que veo esta luz, mi mente lo va a asociar ¿con qué? ¿Con un surtidor? ¿Con una estación de servicio? No, con la situación de que mi auto le queda poco combustible. Este es el objeto de ese representamen. ¿Cuál sería el tercer elemento de este ejemplo? Es decir, el interpretante. Bueno, puede variar según la situación concreta, según el acto semiótico particular. Si soy yo quien va manejando, posiblemente me voy a preocupar por buscar una estación de servicio y cargar nafta. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si me olvidé la billetera o si estoy en una ruta sin estaciones de servicio? Bueno, en estos casos el interpretante sería tengo que cargar combustible, pero no tengo forma de hacerlo. Aparecería una preocupación. También podría darse el caso de que no soy yo quien va manejando. En este caso, la reacción, el interpretante, sería dar aviso a quien esté conduciendo de esa señal, en caso de que no lo haya visto. Pensemos ahora con este mismo ejemplo en las categorías de la segunda tricotomía. Este es un ejemplo en el que podemos percibir los 3 tipos de relaciones. En primer lugar, es un icono, porque la luz testigo guarda una semejanza con el surtidor. En segundo lugar, es un índice. La luz roja llama la atención, como dijimos. Todo lo que llama la atención es un índice. Además, existe una relación de causa-efecto entre el bajo nivel de combustible y el encendido de esta luz. Por último, ¿por qué la cantidad de nafta se representa con un surtidor? ¿Podría aparecer la palabra nafta en el tablero? Bueno, es una convención, una costumbre de las fábricas de autos. Estamos en presencia de un símbolo, entonces. Pasemos ahora al segundo ejemplo que vamos a analizar. Es el sonido que hace mi teléfono cuando me llega un mensaje de WhatsApp. Es posiblemente uno de los sonidos que más escuchamos durante el día. Lo tenemos muy automatizado. Escuchamos el sonido y agarramos el teléfono para ver de qué se trata. Pero en términos de Peirce, ¿cómo podemos analizarlo? Tenemos en primer lugar el sonido, aquello que percibimos con los sentidos, es decir, el representamen. Escuchamos este aviso y nuestra mente lo asocia inmediatamente con que acabamos de recibir un mensaje. Este sería el objeto, no el mensaje mismo, sino el hecho de haber recibido un mensaje. El interpretante sería la reacción de abrir la aplicación y leer o escuchar el mensaje que acaba de llegarnos. Podría ser también otro tipo de reacción, según la situación particular. Si estoy esperando un mensaje de alguien a quien no quiero atender, por ejemplo, el interpretante sería no abrir ese mensaje. Pasemos a analizar qué tipo de signo corresponde, por ejemplo, según la segunda tricotomía. Lo primero que vamos a hacer es descartar que sea un icono. No hay una relación de semejanza entre el sonido y el hecho de que acaba de llegar un mensaje. ¿Hay indicialidad? Sí. En primer lugar, el sonido y la vibración que hace el teléfono sirven para llamar mi atención, por lo cual estamos en presencia de un índice. También se manifiesta una relación de causa-efecto entre la llegada del mensaje y la reproducción del sonido. Una depende de la otra. También este aspecto es indicial. Por último, teniendo en cuenta que podemos elegir el sonido o ringtone que nos gusta, queda claro en este punto que no hay una relación de similitud entre el representamen y el objeto, sino que es una relación arbitraria, una convención, con lo cual estamos en presencia de un símbolo. Piensen, por ejemplo, en otros signos auditivos para establecer una comparación. El sonido de las olas del mar, por ejemplo, no es un signo simbólico, no hay en este caso una relación arbitraria entre el representamen y el objeto, sino de causa-efecto, de continuidad existencial. Es un índice. Como último ejemplo, les proponemos analizar la bandera argentina, un signo con el que estamos familiarizados desde muy chicos, que tenemos muy incorporado, quizás sin detenernos a pensar habitualmente qué significa, qué representa realmente. Un signo difícil de analizar sin un ejemplo concreto de semiosis, pero vamos de nuevo a tratar de pensarlo. Empecemos por ver cuáles son las partes constitutivas. El representamen sería la tela con 2 franjas celestes y una blanca. Hay todo un protocolo que indica cuáles deben ser las proporciones y los tonos de los colores. Pero no necesitamos detenernos en esto. Sabemos que la bandera argentina tiene determinadas características. La vemos, percibimos este representamen y lo asociamos en nuestra mente con un objeto. Ese objeto es Argentina, no el territorio mismo.
ni sus habitantes, sino nuestra idea de nación, nuestra idea de qué es la Argentina. Hay cierta carga subjetiva en esta idea, pero hay en primer lugar una idea socialmente instalada que vamos aprendiendo en la escuela, en los actos, en las clases de historia, con nuestra familia, en nuestra comunidad. Esta idea de nación tiene diferentes capas. Es una mezcla bastante compleja de tradiciones, mandatos, vivencias, consumos culturales, y en cuya construcción participan varias instituciones. La escuela y la familia, como ya dijimos, pero también los medios, el arte, la política, etc. No vamos a meternos en este análisis de cómo se construye una idea de nación, pero sí nos interesa el aspecto semiótico y para eso tenemos que entender qué representa la bandera. Analizamos el representamen y el objeto. ¿Cuál sería el interpretante? Bueno, como dijimos, es un ejemplo difícil de analizar sin aplicar un acto particular semiótico. Pensemos en un par de posibilidades. Para un alumno de cuarto grado que va a jurar la bandera, seguramente este signo va a tener un significado muy diferente que para un excombatiente de la Guerra de Malvinas o para un exiliado. Las asociaciones que surjan en cada caso al ver la bandera seguramente van a ser muy diferentes. Podríamos decir que este signo tiene en cada caso un sentido distinto, ligado a vivencias y conocimientos. Nos referíamos habitualmente a la bandera como el símbolo patrio, con lo cual tenemos resuelto el último análisis. ¿De qué tipo de signo se trata? Claramente se trata de un símbolo por ser de carácter convencional. Cada nación diseña su bandera, es una tradición cultural. No hay en este caso una relación de semejanza entre el representamen y el objeto, con lo cual podemos descartar el icono. En ciertos casos podría haber una relación indicial. Si vemos la bandera argentina al pasar un límite fronterizo, por ejemplo, sabemos que estamos ingresando en territorio argentino, con el cual hay una relación de contiguidad existencial entre el representamen y el objeto. Completamos entonces los 3 puntos propuestos para este video: desarrollar las partes del signo, revisar la segunda tricotomía de Peirce y analizar 3 ejemplos para entender cómo se comportan estas categorías dentro de ejemplos concretos. También tienen 2 actividades donde se desarrollan varias de las ideas que vamos a estudiar en la cursada y la división o la categorización de la segunda tricotomía de Peirce en iconos, índices y símbolos que vimos recién. También tienen otra actividad para pensar la semiosis infinita, otro de los conceptos importantes de este autor. Como siempre recomendamos, lean los textos, marquen, relean, subrayen, háganse preguntas y duden. Hasta la próxima.